profesor Nécker Salazar Mejía, licenciado en Educación en la especialidad de Lenguaje y Literatura, graduado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Realizó estudios de maestría en la Pontificia Universidad Católica del Perú, cursó estudios de posgrado en el Instituto de Cooperación Iberoamericana de Madrid. Actualmente se desempeña como docente de la Escuela de Literatura de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Su ponencia se titula El retorno del liceo, una aproximación a la técnica del cuento, de Eduardo Rivera Martínez. Adelante, por favor. Muchas gracias. El título de la ponencia es El retorno al liceo, una aproximación a la técnica del cuento, de Eduardo Rivera Martínez. Propósito. En el panorama del cuento peruano de las últimas décadas, uno de sus principales exponentes es Eduardo Rivera Martínez. El propósito de la presente ponencia es realizar una aproximación a la técnica del cuento de Rivera Martínez mediante el análisis del retorno del liceo, que forma parte del libro Danzantes de la Noche y de la Muerte y otros relatos, publicado el año 2006. El trabajo analiza la estructura del cuento, la función de los tópicos y motivos literarios que se desarrollan en él, la construcción del personaje central del cuento, los procedimientos narrativos que el autor emplea para construir la trama y el sentido que adquiere la música como un elemento decisivo en la configuración del protagonista. El diseño de la trama. El cuento es un largo monólogo que corre a cargo de la voz de Eliseo Chávez, el personaje central de la historia, configurado como una evocación realizada desde el presente en que se ubica el personaje. El cuento nos ofrece la perspectiva del protagonista, desde cuya orilla se relatan los episodios que conforman su historia personal. Eliseo cuenta los hechos de su historia personal desde un momento específico. Él ha regresado al pueblo de Sondor, de donde se marchó cuando era un adolescente de 14 años, y se encuentra sentado frente al melodio de la iglesia local. Después de 39 años, ha retornado a su pueblo natal y frente al instrumento sacro que siempre quiso tocar, realiza esta evocación de su pasado y del trance que le tocó vivir. Desde este diseño, la narración, mediante una retrospectiva en el tiempo, traslada la historia del personaje al origen de su drama personal, que acaece en el vilorio del Sondor y desde donde inicia un itinerario que lo lleva a conocer diferentes lugares. Esta estrategia narrativa no solo contribuye a darle una mayor eficacia al relato y capturar la atención del lector, sino que además dicha estrategia realza el significado del peregrinaje que realiza el protagonista. En otro plano confirma la singular maestría del autor en el oficio del cuento. A través de este particular diseño iremos conociendo el drama personal que enfrenta Eliseo y el trazado de las vicisitudes que conforman dicho trance. El punto de inicio del drama en Eliseo tiene lugar en el pueblo de Sondor. Sigue luego un periplo por diferentes ciudades de provincia que concluye con su arribo a la ciudad de Lima. Desde la ciudad capital, por último, iniciará un nuevo recorrido que lo reconducirá a su pueblo natal. Se trata del motivo del retorno de hondas connotaciones literarias. Este diseño del cuento, por otro lado, corre parejo con el proceso de construcción del personaje, en el que se desarrolla un proceso de paulatina maduración y toma de conciencia, así como de afirmación de su identidad personal. El personaje y su vocación por la música. Eliseo, apodado el Mudo, es el personaje central de este cuento. Hijo de José Riquelme y de Jacinta Chávez, es natural del pueblo de Sondor, un alejado pueblo de la Puna de Junín, en las cercanías de las lagunas de Janchiscocha. El drama personal del protagonista comienza cuando pierde la voz a la edad de 10 años debido al ataque de un toro, lo que lo llevó a dejar los estudios y a hacer una vida solitaria, en la que solamente la imaginación, los sueños y algunas lecturas fueron su compañía. Un hecho decisivo en la definición de su futuro destino como hombre dedicado a la música sacra fue el haber escuchado tocar el órgano a Isauro Oscovilca. Fue para Eliseo una experiencia determinante en su vida personal. Entonces tenía 14 años de edad. El personaje nos relata esta singular experiencia. Cito: era la fiesta de las cruces, y los altares estaban adornados con flores y llenaban el templo gentes no solo del Sondor, sino también de las estancias. Empezó el oficio y al poco rato, ante mi sorpresa, comenzaron a escucharse los sonidos de este instrumento que yo no había oído nunca y que había permanecido olvidado en un rincón del coro.
es el melodio, dijo Vivaldi. Fin de cita. Lo particular de esta experiencia era que lo que tocaba el organista no les resultaba familiar a los pueblerinos y fieles, sino creaciones originales del propio protagonista, hecho que emocionaba aún más. El Liceo lo rememora en los términos siguientes. Sí, se trataba más bien, como supe mucho después, de creaciones del propio protagonista inspiradas en los aires nativos, creaciones en las que noté más tarde su religiosidad sinergia con esa tristeza mezclada de alegría de unos guaynos, por momentos además compases que nos sonaban exóticos, como que procedían de la danza de Collao, donde alguna vez había residido el organista. Todo ello me pareció en verdad lo más hermoso que había escuchado. Fin de cita. En la evocación que realiza el Liceo, 39 años después, sentado ante el órgano que ejecutaba el viejo Isauro Oscovilca, el personaje recuerda este hecho como un acontecimiento significativo en su vida personal, pues en perspectiva definió su inclinación y vocación por la música. Al hacer memoria de aquellos momentos, el Liceo reflexiona sobre el verdadero significado de haber sido impresionado por el arte y el talento musical de Isauro Oscovilca, camino que él igualmente seguiría. Al respecto, el personaje evoca dicha repercusión. Sí, durante el resto de aquel día solo tuve en mi mente la música aquella, tanto por la viva impresión que me había causado, como por mi empeño en no olvidar una sola de sus frases. Me repetí en silencio los pasajes que más me habían gustado y se me ocurrió en idea que luego me pareció disparatada pedirle por escrito a ese maestro que me enseñase su arte. Pensé también en aprender por mi cuenta, ya que sabía leer los rudimentos de la música, posibilidad que luego conseguiré y realizar, porque seguro no había ni más modesto manual en nuestro pueblo. Y sin embargo, una voz secreta me decía que alguna vez en un futuro lejano me sentaría yo también ante el teclado y aprendería a tocar. Fin de cita. A este impacto inicial sigue una admiración y luego la curiosidad del Liceo por conocer más sobre el arte de Isauro Oscovilca. En ese orden, el joven se muestra cada vez más decidido en conocer las técnicas de la singular maestría del organista. Ello, a su vez, lo lleva a desarrollar un cierto espíritu de osadía que le permite ingresar valiéndose de dosis de ingenio en el recinto de la iglesia. De manera especial, dicha osadía le sirve para poder subir a la torre de la iglesia donde se encontraban el coro, el órgano y donde ocupaba su lugar el viejo Isauro. Desde una ventana muy cercana, muy cerca del organista, el joven observaba el arte de Isauro Oscovilca. El viejo ejecutaba algunos tarabíes y tocaba muy bien el melodio. Para el Liceo representaba el gran maestro a quien en algún momento iba a imitar. Esta primera experiencia constituye un momento especial para el Liceo, puesto que impresiona su alma y le produce sentimientos de profunda intensidad. En forma asidua, durante varias semanas, siempre valiéndose de su ingenio para poder subir a la torre de la iglesia donde se encontraba el viejo Isauro, el Liceo, sin que el organista se diera cuenta, disfrutaba de esa música que para él era toda una felicidad. En especial, el foco de la atención del Liceo se concentraba de modo particular en los movimientos de los dedos que realizaba el organista, en su forma de accionar los pedales y sus registros. Cada audición de la música del organista era todo significado para el Liceo, y en su proceso de emulación, el joven mudo se imaginaba y se representaba en su mente todo lo que había visto y escuchado, y luego se ponía a practicar. En forma intuitiva y luego de una manera más precisa y certera, el Liceo iba imaginando en el mundo posible que construía en su mente los movimientos que serían la base de su futuro arte en el que algún día él también sería un verdadero maestro. En una oportunidad, al tratar de establecer una amistad con Isauro Oscovilca, el viejo organista lo reconoció y le dijo en palabras premonitorias: algún día volverás a hablar y algún día también serás músico. En perspectiva, la frase anticipa dos hechos que se producirán más adelante en el desarrollo de la historia, pues efectivamente el Liceo recuperaría el habla y se convertiría en un brillante músico, autoproclamándose su sucesor. La muerte del organista, hecho que le produce una gran pena al Liceo, será un factor decisivo en su proceso de aprendizaje del arte musical, ya que es a partir de ese momento que el joven se encamina con más convicción a convertirse en músico.
El cumplimiento de dicho objetivo lo lleva nuevamente al liceo a ingresar con todas las precauciones al coro de la iglesia donde se encontraba el órgano. El liceo entonces practicaba con las melodías que emanaban del órgano y se practicaba con las mismas piezas que ejecutaba el extinto organista. Un grado de mayor acercamiento al arte del difunto era el objetivo del aprendizaje que desplegaba el joven. Como su misma voz lo dice, cito: intenté lograr en el armonio una versión más cercana a la línea melódica de la pieza elegida y un acompañamiento semejante a lo que tocaba el maestro. Fin de cita. En el aún incierto destino personal del joven, la música aflora como un elemento que marca una importante orientación en su derrotero particular, pues es lo que empieza a dar un nuevo sentido a la vida del joven. Por otro lado, los modestos aprendizajes del joven cobran un mejor camino con la continua práctica que realiza con el órgano de la iglesia, progreso que se evidenciaba en los movimientos que lograba con los dedos. En las circunstancias en que el joven ya había alcanzado a tener un dominio del órgano, sucedió un hecho insólito que habría de desencadenar su huida del pueblo. Como cada vez que se escuchaba el órgano, las personas del pueblo sentían una música similar a la que tocaba el viejo Isauro Jovilca, creyeron que éste penaba y que sería condenado. Hasta que una vez el joven, después de escuchar su música, es visto por los pobladores y tiene que huir velozmente del lugar. Sin otra alternativa que abandonar el pueblo, se marcha con la seguridad de que quedarse en Sondor los llevaría a enfrentar algunas acusaciones de las que no se podría librar y que por otro lado podrían comprometer a sus familiares. De igual modo, el personaje siente en el fondo de su ser que algún día volvería a su tierra natal. Las palabras proféticas dichas por el viejo Isauro Jovilca se cumplirían finalmente. Luego de un periplo por pueblos de Junín y de su llegada a Lima, el liceo se habría de convertir en un gran músico y especialista en la ejecución de instrumentos sacros. Cuando retorna a su pueblo natal después de 39 años, lo hace recobrar la palabra con el fin de reanudar a mi manera, como él lo dice, y con mi propio estilo, la magia de aquellos antiguos y secretos recitales. El sentido de la música en el cuento. La música es un motivo que adquiere un especial sentido en el cuento y se halla estrechamente ligada con el proceso de constitución del personaje central. La música está presente a lo largo de este proceso y representa el objeto cuya posesión resulta vital para la definición del estatuto del protagonista. La música puede ser vista como un objeto valioso cuya relevancia resulta fundamental para el protagonista, ya que le permite emerger a otra condición. En ese sentido, la música lo lleva a desarrollar un programa de aprendizaje, así como un conocimiento y un dominio de los procedimientos de la ejecución de los instrumentos sacros, con lo que logra finalmente apoderarse de este singular arte. Por otro lado, las limitaciones que tiene el protagonista contribuyen a dotar de un especial valor al objeto musical. Si bien la mudez del liceo podría ser vista como un factor que hace difícil la relación comunicativa e igualmente incide en la posibilidad de desarrollar un aprendizaje musical adecuado, ello no es óbice como demuestra el protagonista para alcanzar su objetivo mayor. Al igual que en los relatos tradicionales de motivos similares, en los que el protagonista debe superar dificultades o enfrentar obstáculos en la búsqueda de un propósito, en este cuento el liceo desarrolla sus habilidades artísticas al margen de su mudez y de la carencia de un aprendizaje sistemático y de un conocimiento de teoría musical, mientras se encuentra en Sondor sin las condiciones físicas ni las circunstancias apropiadas que podrían restringir sus posibilidades de desarrollo artístico y musical. El liceo va consiguiendo un conocimiento intuitivo y práctico del arte musical, dominio que se alcanzará después cuando llega a otros pueblos de Junín y que finalmente se consolidará cuando se instala en la ciudad de Lima, donde podrá apropiarse de la técnica que le permitirá ejecutar instrumentos musicales con gran maestría. El liceo es consciente del poder de la música sacra, de su capacidad de impacto sobre los fieles y el público. Sabe muy bien que la música puede despertar intensas emociones entre las personas que asisten al recinto religioso. El modelo para el liceo es don Isauro Jovilca, quien en vida logra una perfección en la ejecución de los instrumentos musicales. Isauro Jovilca es el referente a quien sigue el joven en el proceso de aprendizaje que desarrolla. El liceo busca imitar el arte del viejo organista, conocer la técnica que emplea e igualar su singular talento.
De esta manera, las palabras del viejo músico que anuncian el gran futuro musical del joven llegarían a cobrar realidad. El agnóstico teísmo. El propio personaje nos dice que no sentía una firme inclinación por la vida religiosa, y si bien aceptó los sacramentos básicos, su actitud frente a las cuestiones de la fe derivó en una contradictoria posición que él denomina un agnóstico teísmo. Si bien con esta declaración Eliseo trata de tomar distancia de las exigencias de la fe cristiana, en contraparte la vida del propio joven estaba dedicada a la música sacra, por la que expresaba un gran amor y reverencia, e igualmente había desarrollado una vida con discreción, humildad y autenticidad. El confesado agnóstico teísmo de parte de Eliseo le permite situarse en un lugar de oscilación, que le sirve por un lado para poder afirmar su talento artístico en el contexto del espacio sacro, en el cual dicho talento se va realizando, como también le sirve por otro lado para tomar distancia de una férrea relación con la fe católica. Al respecto, como señala la voz misma del personaje, en su interior no se sentía un devoto ni prefería una fe que lo atara a la Iglesia. No había en él una fe ortodoxa, como él mismo lo dice. Este espacio de oscilación le permite al personaje usufructuar las posibilidades materiales, artísticas y de conocimientos que le brindan las iglesias o conventos que conoce en el periplo en el que se desarrolla la afirmación de su ser. Es importante este espacio de frontera, ya que sin esta peculiar condición no sería posible para él poder desarrollar su programa de apropiación de los medios con los cuales lograría el desarrollo, talento y poder creativo. El proceso de aprendizaje y motivo del retorno. En el proceso que sigue el personaje, desde que abandona intempestivamente su pueblo natal, se va desarrollando un mayor sentido de sus posibilidades personales, emocionales y artísticas. El primer lugar al que marcha es Jauja, cuya iglesia local lo deja profundamente admirado por el enorme órgano de la iglesia. Para el joven Eliseo, las melodías se hacían más hermosas al estar acompañadas por un coro de jóvenes del convento de Santa Rosa de Córdoba. La providencia parece jugar a favor de Eliseo, pues se queda a trabajar como asistente de limpieza en la iglesia matriz de Jauja, lo que le permitiría estar cerca de un armonio más grande que el de Sondor y cerca también de otro enorme órgano. Los dos sentidos del ser humano asociados con la experiencia estética, ver y oír, se conjugan en el éxtasis del joven, pues gracias a su estancia en este recinto podrá contemplar la imponencia del conjunto del órgano y escuchar las interpretaciones del cura de la iglesia en la misa dominical. Era una gran emoción muy especial para el joven, pues tenía a su frente para su deleite un melodio, un órgano colonial y el órgano mayor de la iglesia. Por otro lado, su experiencia en Jauja acrecienta más aún su interés por la música cuando recibe como regalo un manual de teoría musical que lo obsequia el cura del lugar. Las danzas locales, los villancicos navideños y la música sacra avivan igualmente el gusto del joven y su inclinación por el arte musical. En segundo lugar, al que llega el joven, Eliseo es Socopa. En condición de donado, va al famoso convento de ese lugar, merced a la aceptación del padre guardián de ese convento. En este monasterio, a pesar de ser donado y por ello tener una cierta condición espiritual, sin embargo, no se sentía comprometido con un vínculo religioso y de fe con los principios y la doctrina de la Iglesia. Como el personaje lo subraya, lo que le llama la atención de manera especial es la posibilidad de escuchar muchas horas de música en el templo y las interpretaciones del organista. Por otro lado, le fascinaba poder estar cerca del coro, el órgano y el melodio del baptisterio del convento para poder ejercitarse en el arte musical. Eliseo demuestra su gran talento ejecutando diferentes piezas ante el asombro de las autoridades eclesiásticas, que les sorprenden porque no se explicaban cómo un indio ignorante y mudo pudiera saber tocar. Las lecciones del organista y los ejercicios con el armonio del coro consolían su arte musical, el cual vuelve a impresionar a las autoridades religiosas y al obispo de Huancayo. El tercer lugar al que traslada Eliseo Chávez es la ciudad de Lima. Por su calidad como músico se dispone que vaya al convento de los descalzos. En este recinto religioso
el liceo vuelve a demostrar su arte ejecutando el armonio de la sacristía y es considerado como donado por las autoridades. El padre superior le propone estudiar, ser hermano y fungir como organista del convento. De igual modo, en Lima se somete a un tratamiento médico y gracias a una terapia llega a recuperar el habla. Es en Lima donde los progresos del liceo alcanzan un punto máximo debido, entre otras razones, a las clases de un monje de Burgos interesado en su formación musical. Por otro lado, se consolidó su conocimiento de teoría y de historia musical, de modo particular logró un gran dominio del armonio. Convertido en hermano liceo, recorrió diferentes ciudades del interior del país y sintió mucha admiración por la arquitectura de las iglesias y las catedrales del Cusco, Puno y Arequipa. Causaba especial atención en los lugares que visitaba su singular historia de joven pobre, mudo, que aprendió a tocar magistralmente el órgano y que se convirtió en hermano. Por otro lado, la ciudad de Lima representa un lugar ideal para el liceo, sobre todo en la posibilidad que encuentra en ella de poder estudiar, conocer más y afianzarse en el campo de la interpretación musical. Podía tocar con cierta libertad los armonios de la iglesia y del convento, así como el gran órgano del templo mayor de la orden. Por otro lado, pudo asistir a numerosos recitales que se realizaban en la iglesia de San Pedro y en la catedral de Lima. Convencido de que su vida será una eterna relación con la música sacra, el liceo desestima hacer una vida familiar y con el paso del tiempo llega a hacerse un hombre mayor a quien solo podría acompañar a su vida. Movido por la nostalgia, el liceo de Chávez siente vivos deseos de regresar a su natal Villorrio de Sondo, lo anima la aspiración de convertirse en el sucesor del viejo Isauro Escovilca. De igual modo, es preocupación suya recuperar la vieja casa de sus años de infancia y en particular espera reintegrarse a su espacio natural y iniciar una nueva etapa en su vida personal. El tan ansiado regreso se concreta y el personaje puede por fin reinsertarse en su espacio local. Pero todo ha cambiado. Su madre ha muerto, su casa se cae a pedazos, los vecinos ya no son los de antes, nadie lo reconoce. Peor aún, supo que muchos de sus conocidos ya eran difuntos. La iglesia estaba, asimismo, en precaria situación, pese a los arreglos que se habían realizado. El liceo no tiene regreso afortunado, ya que sus expectativas de reinsertarse en un mundo del cual se ha apartado años atrás se ven truncadas, podrían no ser el mismo que él dejó al marcharse. Por el contrario, la soledad que se ha apoderado de su vida lo condena a una vida solitaria. Un objetivo que impulsaba al liceo era volver al templo y encontrar el melodio, como antes lo había hecho don Isauro Escovilca. El conjunto de los ornamentos religiosos del templo lucía un descuido, así como el aparato musical cuyas melodías en otros tiempos concitaban la atención del público. Pese a su precario estado, el liceo nuevamente empezó a tocar el melodio, probó algunos registros del instrumento y ensayó algunos arpegios. Frente a este instrumento, el liceo siente en su interior que la música y el arte del melodio fueron siempre una gran razón en su vida personal. Sin tener familia, sin haber conocido amor al mundo y ganado por la soledad, la gran dicha y felicidad para él era precisamente la música. El cultivo del campo, el rehacer su vida en Sondor, y en especial volver a sentir la música sacra que durante toda su vida había escuchado, se convierte en la razón definitiva de su trance existencial. La música significa para él elegía, recogimiento y celebración. De esta manera, de vuelta a su pueblo natal, se realizaba el anuncio de don Isauro Escovilca para la plena felicidad del liceo Chávez, el otrora joven mudo que ya entrado en la vejez evoca en este largo monólogo el curso que ha seguido su peculiar derrotero personal. Conclusión. A modo de conclusión, el retorno del liceo ilustra la maestría de Edgardo Rivera Martínez en el arte del cuento. Bajo la forma de un largo monólogo, el cuento desarrolla el proceso de constitución del personaje liceo, en su trance de convertirse en especialista en música sacra. El cuento articula varios motivos estrechamente ligados. Así, el relato conjuga el proceso de afirmación del personaje, el sentido del desplazamiento espacial, la apropiación del arte musical y el motivo del retorno. A través de ellos, el monólogo logra ofrecernos una cabal presentación de la vida del liceo, el mudo que se convirtió en músico y que después de muchos años regresó a su hogar. Muchas gracias.